Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy mi equipo y yo hablaremos del análisis físico, químico y microscópico de la orina. Ahora bien, ¿qué es? Es la evaluación física, química y microscópica de la orina. Dicho análisis consta de varios exámenes para detectar y medir diversos compuestos que salen a través de la orina. El análisis consiste en tres fases: preanalítica, analítica y posanalítica. En la fase preanalítica explicaré cómo es la recolección de la orina. Antes, algunas recomendaciones para tomar la muestra. Debe tomarse por la mañana, debe de ser en un frasco de boca ancha estéril, la tapa debe de ser de rosca y hermética para que su manipulación sea más fácil. Para el paciente masculino será de la siguiente manera. 1. Lave sus manos con agua y jabón antes de obtener la muestra. 2. Retraiga la piel del pene y lave la salida de la uretra con una toalla mojada. 3. Limpie y seque con una toalla seca. 4. Deje salir un primer chorro a la taza del baño. 5. Deposite la siguiente porción en el frasco. 6. Elimine el resto en la taza del baño. 7. Tape el frasco evitando tocar el interior y entregarlo en el laboratorio lo más antes posible. Para el paciente femenino será: 1. Lave sus manos con agua y jabón antes de obtener la muestra. 2. Separe los labios mayores. 3. Limpie sus genitales externos de adelante hacia atrás con 3 toallas húmedas. 4. Seque con una toalla seca. 5. Deje salir un primer chorro a la taza del baño. 6. Deposite la siguiente porción en el frasco. 7. Elimine el resto en la taza del baño. 8. Tape el frasco evitando tocar el interior y entregarlo en el laboratorio lo más antes posible. En fase analítica veremos los 3 exámenes: físico, químico y microscópico. Comenzaremos con el físico. Se realiza comúnmente para la observación directa de la muestra de orina. Es recomendable que se tomen en cuenta algunos cuidados con el tubo de ensayo. Debe de estar limpio y sin raspaduras. Las características físicas que se evaluarán son las siguientes: olor, color, volumen, turbidez, densidad y aspecto. Les explicaré cada parámetro del examen físico. Color. Se observa en el tubo de alicuota con un fondo blanco y se registra en forma descriptiva y sin ningún tipo de clasificación. El color normal es de paja, amarillo o pálido oscuro. Olor. Dependerá de la capacidad del que evalúa. El olor de la orina puede verse alterado por la presencia de sustancias o microorganismos. El olor normal es el de sui generis, como lo podemos ver en la pantalla. Volumen. Debido a que para el examen son necesarios al menos 10 mililitros, no se puede evidenciar toda la cantidad de volumen. El volumen normal de la orina es de 1000 a 1500 mililitros. Turbidez. Debe ser normalmente transparente. Puede verse alterado con la presencia de sales y cristales. Densidad. Se debe a la presencia de solutos en la relación a la presencia del volumen total de la orina. El valor normal de la densidad es de 1.015 a 1.025. Aspecto. Se observa con un fondo negro, opaco y con incidencia angular al rayo de luz. El aspecto normal es transparente o ligeramente turbio. Así continuaremos viendo el examen químico. Examen químico. El examen químico comprende la determinación cuantitativa y semicuantitativa de diversos parámetros y sustancias excretadas en la orina. Se realiza mediante reacciones químicas seca, en la cual se impregna una fase sólida con los reactivos respectivos a cada determinación.
El examen químico de la orina está dentro de la fase analítica, lo cual este examen habitual lleva a cabo desde los comienzos de la comprobación de la orina, desarrollando el método de la tira reactiva para el análisis químico. Las tiras reactivas utilizadas en la actualidad proporcionan un medio simple y rápido para llevar a cabo el análisis químico de la orina, importante desde el punto de vista médico. El análisis de rutina incluye pruebas químicas como el pH, proteínas, glucosa, cetonas y sangre oculta. Algunos laboratorios también incluyen pruebas como para bilirrubinas, urobilinógenos, nitritos, leucocitos y densidad, según el tipo de tira que se utilice. Las tiras reactivas constan de almohadillas impregnadas en sustancias químicas adheridas a una tira plástica. Esto quiere decir que se produce una reacción química cuando la almohadilla absorbente toma contacto con la orina, y las reacciones se interpretan mediante la comprobación del color producido sobre la almohadilla, con una escala cromática provista. Sobre la escala que aparecen los diversos colores a las intensidades de color para cada sustancia a evaluar. El procedimiento para el examen químico de la orina. Material a utilizar: tiras reactivas, frasco con muestra de orina, tubo de ensayo y guantes. Técnica. Número 1. Abrir el frasco de orina y con la tira reactiva sumergir completamente en la orina. Retirarla en forma inmediata para que se pueda mojar adecuadamente las zonas reactivas. Número 2. Secar el exceso de orina de la tira reactiva, de lo contrario se puede correr el color de una zona reactiva a otra. Se recomienda secar la tira en una toalla de papel desechable, en 3 movimientos, uno por la parte baja y los otros 2 por los flancos de la tira. Cuidado de no tocar las áreas. Número 3. Cuidar el tiempo de reacción de la tira reactiva. Si la reacción es incompleta, la concentración obtenida será menor a lo normal y se registrará como un falso negativo. Número 4. En el movimiento apropiado, comparar las áreas reactivas con la correspondiente carta de colores del envase. La lectura debe hacerse con una buena iluminación para lograr una comparación exacta de color. Se recomienda luz blanca o fría. Las tiras reactivas cuentan actualmente con 10 parámetros, con los siguientes valores normales. Son una densidad 1.05 a 1.025, pH 5 a 7, proteínas negativas, glucosa negativa, cuerpos cetónicos negativos, bilirrubina negativa, urobilinógeno de 0 a 0.2 miligramos decilitros, hemoglobina negativa, nitritos negativos y leucocitos negativos. Al momento de hacer el procedimiento hay errores causados por la técnica incorrecta. Una de ellas son los elementos formes como eritrocitos o leucocitos precipitan en el fondo de la muestra y es posible no detectarlos si la muestra no se mezcla. Si se deja la tira en la orina por un periodo prolongado, puede causar la fuga de los reactivos desde las almohadillas. El exceso de orina es sobre la tira. Después de su retiro de la muestra, puede producir el rebosamiento y la mezcla de sustancias químicas de las almohadillas adyacentes. Esto quiere decir que causan distorsión de los colores. La cantidad del tiempo para que se produzcan las reacciones es diferente. Entonces, para obtener los mejores resultados semicuantitativos debe cumplirse el tiempo establecido del fabricante. Sin embargo, cuando no se puede lograr un crometrado preciso, una buena fuente luminosa es esencial para una interpretación exacta de las reacciones del color. Normalmente no conocemos el flujo de orina del paciente, pero la gravedad específica nos puede dar una buena pauta acerca del flujo urinario del paciente. En este punto es importante mencionar que de los métodos para medirla, que son higómetro, la tira reactiva y el refractómetro, es el último el ideal, recomendado para los lineamientos, por ser el único cuyo fundamento de medición realmente se basa en la cantidad de partículas disueltas y por consiguiente refleja la capacidad de concentración renal.
Dentro del procedimiento, al mismo tiempo que se introducen mejoras en las características de las tiras reactivas, pueden modificarse las indicaciones para su uso. Esto puede significar una diferencia en los tiempos o en los reactivos utilizados. Por eso es importante seguir siempre las últimas indicaciones del fabricante en el envase, lo que es de la carta. Las tiras reactivas simples y múltiples y cintas de prueba. El examen químico de la orina se ha convertido en un procedimiento sensible y rápido. Actualmente es posible analizar hasta 9 pruebas diferentes en menos de 60 segundos. Examen microscópico. En esta fase del uranálisis se identifican y cuentan las diversas partículas insolubles que arrastra la orina en su paso por las vías de formación y excreción de la misma. El examen microscópico de la orina es una prueba de laboratorio que ha alcanzado niveles de avance tecnológico sorprendentes en los últimos años, con equipos automatizados que cuentan las partículas suspendidas de la muestra y las identifican. Estandarizar la cuenta microscópica como parte del examen microscópico de la orina es el sistema COBA y consta de los siguientes materiales: un tubo de fondo cónico graduada para manejar volúmenes uniformes, una pipeta de material flexible con un cono invertido en la parte inferior, cámara de cuenta con volumen conocido y cuadrícula. El proceso es el siguiente. 1. Se llena el tubo con orina homogenizada hasta la marca superior del tubo. Estandariza el volumen en la alicuota. Lo recomendado es un volumen de 10 a 12 mililitros. 2. Se trabaja con la tira reactiva. 3. Se tapa el tubo y se pasa a la centrífuga, donde se debe cuidar la fuerza de la centrífuga y el tiempo que depende del análisis y sin los cuales el equipo puede perder su propósito. 4. Se introduce la pipeta para sellar el fondo cónico del tubo y se decanta el resto de la orina sobre nadante. De esta forma, el sedimento queda resuspendido en 1 mililitro de orina. Homogenizando con la pipeta, estandariza el volumen en el que se suspende el sedimento y por tanto el factor de concentración de los elementos suspendidos de la orina nativa. 5. Finalmente se toma el sedimento con la pipeta y se llena la cámara de cuenta para realizar la cuenta microscópica. La cuenta de partículas se informa por unidad de volumen. Examen microscópico sin equipo estandarizado. Existen todavía en este tiempo muchos laboratorios que no cuentan con ninguna de las opciones de estandarización para el examen microscópico que existen en el mercado. Se recomienda que la cuenta se informe por unidad de volumen para estandarizarla. Si además de seguir informando por campo microscópico el volumen de orina contenido es variable, también será variable el resultado obtenido, incluso con la misma muestra. Procedimiento para estandarizar la cuenta microscópica sin equipo comercial. 1. Se trabaja con tubos de ensayo de 15 por 10 milímetros. Se mide un volumen de 10 mililitros con pipeta volumétrica y con esa medida se marcarán los tubos con algún medio permanente como lápiz diamante. 2. Se homogeniza la muestra y se vacía la licuota en el tubo de ensayo aforando la marca de 10 mililitros. Fase analítica. 3. Observar el color y aspecto. Color con fondo blanco y aspecto con fondo negro. 4. Se procesa el examen químico. Se introduce la tira reactiva hasta que se desprendan pequeñas burbujas y se toma el tiempo. Se seca por la espalda y ambos flancos para eliminar el exceso de orina y se espera la reacción. 5. Se toma la lectura de la tira reactiva y se registran resultados. Se centrifuga la muestra a 400 G o 1500 RPM durante 5 minutos en una centrífuga en la que los tubos queden horizontales al girar. No se debe frenar porque se forman remolinos que suspenden el sedimento. 6. Se saca de la centrífuga con cuidado y se extrae 1 mililitro de la parte superior de la orina sobrenadante y se conserva en la pipeta. 8. Se decanta el resto de sobrenadante cuidadosamente.
llegando a la inclinación del tubo a una posición horizontal. 9. Se coloca el tubo en posición vertical nuevamente y se le regresa el mililitro de orina que se había retirado para suspender el sedimento en un volumen constante de la misma, para evitar alteraciones en la composición. 10. Para suspender el sedimento es suficiente una agitación manual, agitación suave. 11. Se agregan 2 gotas de colorante para sedimento urinario en el tubo de ensayo. 12. Se aspiran 30 microlitros de sedimento teñido, se transfieren a un portaobjetos limpio y se cubren con un cubreobjetos. 13. Se observa el microscópico a un objetivo 40X. En el nivel básico se identifican eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, espermatozoides, cilindros, microorganismos tales como bacterias, levaduras como tricomonas, artefactos tales como moco y fibras, cristales tales como ácido úrico, urato, oxalato, fosfato y cristina, de los que hablaremos más adelante. En el avanzado identificaremos morfología de eritrocitos, diferencia de leucocitos, morfología y gram de las bacterias, medicamentos de leucina, tirosina, morfología de cristales y factores de riesgo. Este tipo de exámenes y sus análisis es fundamental para conocer el estado de salud de una persona y ayuda al diagnóstico de enfermedades. Yo les voy a hablar sobre los elementos formes de la orina. Los más conocidos son los cilindros, cristales, espermatozoides y los leucocitos. Los espermatozoides aparecen cuando una persona eyacula, dejándole restos de sangre, o en casos de diabetes mellitus o en la cirugía de la próstata. En los cristales, estos aparecen en personas enfermas del riñón y estos se les dan a conocer como piedras en el riñón. Los cilindros son conocidos en aquellas personas que tienen alguna infección de riñón. Los leucocitos solamente aparecen en caso de una infección que tenga alguna persona. Los leucocitos son los más conocidos y los más sobresalientes en una técnica para el diagnóstico. En este caso solamente son presentes en alguna infección y esto se puede apreciar en la orina. Muchas gracias, esto ha sido todo.